Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Y hay otros quienes, a pesar de caer, se vuelven a levantar. Y a eso, que se llama fracaso, lo convierten en una oportunidad para transformar su vida. Creería que nadie inicia una relación pensando que va a fracasar. ¿O sí? ¿O se casa o se va a vivir con alguien con la idea de un divorcio? ¿De una separación? ¿O sabes de alguien que emprende un negocio a sabiendas que va a perder, que va a fracasar? ¿O alguien inicia un viaje pensando que no va a llegar a su destino? Pudieran surgir muchas preguntas referentes al mismo tema. Pero ¿cuál es tu interpretación de fracaso? La tuya, por favor. ¿Podrías compartirla en los comentarios de este canal? Seguro que va a ayudar. Entonces sea el momento para saludarlos a cada uno de ustedes, los que han fracasado, los que fracasarán, los que se han frustrado, los que se han equivocado, los que han cometido errores y han saboreado lo que es estar en la lona, en el piso. Como cuando un boxeador es noqueado por su adversario. Desde muy temprana edad, en mi caso, escuché hablar de éxito, de tener resultados, de los secretos para ser feliz, de cómo hacerse rico, de cómo tener paz. Y parecía que del fracaso como que nadie quería hablar. Era como vedado el tema. Se hablaba de triunfos, de habilidades, de destrezas, de la luz, como si la sombra no existiera. La definición de fracaso, obvio, puede ser vista en distintos contextos. Y por eso hoy acudo a tu interpretación, no a la mía. ¿Cuál es tu interpretación de fracaso? Pero quiero compartir una historia para que al final cada quien desde ahí encuentre la explicación que más le sirva sobre esa palabra, fracaso. Fracasos que son humanos y de los que de una u otra manera hemos pasado y pasarán otros. Diógenes de Sinope, también llamado Diógenes el cínico, filósofo, Diógenes el perro. Él era un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica. Él nació en Sinope, una colonia jonia del Mar Negro, por allá hacia el año 412 a.C. y murió en Corinto en el 323 a.C. Cuentan los historiadores que Diógenes tuvo que dejar su ciudad natal, Sinope, porque se vio involucrado en un escándalo por falsificación de moneda local. En términos de hoy sería por corrupción. Sin embargo, logró salvarse dejando su pasado de falsificador para dedicarse a una carrera más prometedora, a ser filósofo. Diógenes siempre recordaba con cariño esos tiempos, los tiempos de criminal. Y estando en Atenas, años después, alguien quiso hacerle pasar un mal rato y le recordó el escándalo de las monedas. Y él le respondió con orgullo: por ese motivo, desgraciado, es que vine a filosofar. Con lo anterior da la sensación que las dos profesiones de Diógenes como que nunca hubieran estado separadas. Diógenes se jactaba de su habilidad para falsificar monedas, pero fue de utilidad cuando emprendió el proyecto filosófico de reevaluar los valores, en este caso, de la sociedad ateniense. Una vida en la indigencia puede que no sea el sueño de un falsificador de monedas, pero en este caso, precisamente, eso fue lo que Atenas le ofreció a Diógenes.
no podía ser más irónico. Ahí estaba él, en una de las ciudades más acaudaladas del momento, que ofrecía todo lo que el dinero pudiera comprar. Y aún así, este viejo acuñador de monedas vivía en la pobreza, entre limosnas y desechos. Imagínense hoy una ciudad de esas que ofrece lo que estoy planteando. Pero Diógenes era visionario y pronto descubrió que podía hacer de la miseria una expresión filosófica de la mendicidad. De la mendicidad hizo ¿qué? Hizo una forma de arte y de esta manera darle una lección a Atenas de lo que pudiera ser su propia medicina. En una ciudad donde la excelencia era el valor más importante de cualquier empresa humana. Y sin embargo, Diógenes pudo sobresalir en el arte de no hacer nada. Ser el mejor de los ociosos y un aristócrata entre los vagabundos. Con el culto al éxito que impregnaba todos los aspectos de la vida ateniense, debió haber entendido que podría ser una fabulosa carrera en el fracaso. Algo similar a lo que pasa hoy. El culto al dinero, a las posesiones, al poder, al estatus. Y el que no llega allí, entonces supuestamente es un fracasado. Con referencia a su maestro, Antístenes, Diógenes expresó alguna vez con gratitud que él hizo de un hombre rico un mendigo y de una casa grande una tinaja. Según Diógenes, Antístenes merecía elogios por convertirlo en un fracaso social y por lo tanto en un gran filósofo. Diógenes, por ejemplo, pensaba que, refiriéndose a Sócrates, que Sócrates vivía demasiado apegado a las cosas efímeras y esto lo hacía débil, lo corrompía. Decía Diógenes que Sócrates parecía complacido con su entorno y siempre cedía ante sus tentaciones de éxito, de reputación, de seguidores, de apariencia social, así como ahora de seguidores. ¿Relacionan esto que estoy planteando con el mundo de hoy? Diógenes, el viejo acuñador de monedas, decía que Sócrates había vivido una vida de lujo y le había prestado demasiada atención a su pequeña casa, a su pequeño sofá e incluso a sus sandalias. Por esto Diógenes pensaba que Sócrates era un vendido y se dio a la tarea de llevar las ideas socráticas al límite. Esa fue su misión en la vida, finalmente. Puede que Platón haya dicho mucho más de lo que pretendía cuando llamó a Diógenes Sócrates loco, le dijo, Sócrates loco. Diógenes llevó a cabo mucho de lo que para Sócrates era posible solamente en sueños. Atención a esto, varios han sido los filósofos que perdieron la vida en condiciones similares a las de Sócrates, ¿no? No solamente fue Sócrates con la cicuta, mas ninguno ha vivido como Diógenes. Por ejemplo, de Hipatía, quien fuera una de las primeras mujeres matemáticas de la historia y filósofa, fue linchada por una turba de cristianos. O un Tomás Moro, pensador, teólogo, político, humanista, y quien fuera un escritor inglés, fue acusado de alta traición y también fue condenado a muerte. O Jan Patočka, un filósofo checo, quien resultó muerto después de un interrogatorio policíaco de más de 10 horas. Y instantes antes había dicho esto: hoy la gente vuelve a saber que existen cosas por las que vale la pena sufrir y que las cosas por las que eventualmente se sufre son aquellas por las que vale la pena vivir. Si ustedes observan, es larga la lista de pensadores, de filósofos que han muerto como Sócrates. Pero atención a esto, muy pocos, o tal vez ninguno, han vivido una vida como la de Diógenes.
Y con esta reflexión, hoy puedo afirmar que Diógenes colocó el fracaso en el centro de su proyecto filosófico. Fue a lo que él le apostó y creo que no murió en el intento. La palabra fracaso proviene del latín italiano fracasare y la traducción más aproximada sería como quebrar algo en pedazos. Entonces, quizás sabiendo lo que estoy planteando, algunas personas que se equivocan, cometen errores, sin decirlo de esta manera, pudiera pensar que creen que su vida está hecha a pedazos. Y si fracaso es tener la vida hecha a pedazos, ¿será que la placentera historia de Diógenes, en su interpretación, tú crees que la vida de Diógenes estaba hecha de pedazos? Y si tú lo ves así, ¿sería comparado con qué? Cuando fracasas, por ejemplo, ¿te comparas con qué? ¿Con quién? ¿Comparado con qué estás fracasado? Pero teniendo como fundamento la historia de Diógenes, viene a mi mente ahora otra palabra que conecta con esta reflexión, y es la expresión serendipia. Pero ¿y qué quiere decir esta expresión, serendipia? Una serendipia es como un descubrimiento, es como un hallazgo, de esos hallazgos afortunados e inesperados que se producen cuando se está buscando otra cosa distinta. O sea, la serendipia es lo que ocurre en este caso, después de un fracaso. Entonces puedo pensar que Diógenes fue un filósofo que marcó la historia gracias a su experiencia como falsificador de monedas. Y gracias a eso llegó a la filosofía y a cuestionar las verdades de una sociedad que en ese momento parecía perfecta, como la de ahora. Se afirma que Diógenes se fue a Atenas con un esclavo que se llamaba Manes y que lo abandonó, lo dejó abandonado unos días más tarde. Y con humor característico, Diógenes afrontó esa mala suerte, ese fracaso diciendo, si Manes puede vivir sin Diógenes, ¿por qué Diógenes no va a poder vivir sin Manes? Porque él era irónico. Diógenes era coherente, riéndose de la relación de extrema dependencia entre los seres humanos. Y sea el momento para que si tú consideras que fracasaste en una relación con alguien, te puedas decir lo mismo. Si Pedro, Juan, o María, o José, o Lupita, o Fernando, o quien sea puede vivir sin mí, ¿por qué yo no puedo vivir sin él o sin ella? Diógenes asimismo encontró un maestro que no hacía nada para sí mismo, pero rechazó su ayuda. Le llamó la atención este maestro ascético Antístenes. Este era un discípulo de Sócrates que, según Platón, había presenciado su muerte. Entiéndase que una persona asceta es aquella que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales, para que quede claro el término asceta. Pero Diógenes pronto superó a su maestro, tanto en reputación como en austeridad y obvio en el modo de vivir. Al contrario que los otros ciudadanos de Atenas, Diógenes vivió evitando los placeres terrenales. Con esta actitud pretendía poner en evidencia lo que él percibía como locura, fingir la vanidad, el ascenso social, el autoengaño y una vida artificial de la conducta humana. Algo parecido a lo que ocurre ahora. Si lo pusiera en mi lenguaje, yo diría, gracias a mis fracasos, soy lo que soy ahora. Entonces, ¿qué tal si le damos un reconocimiento al fracaso? ¿Qué pasa que me avergüenzo de mis fracasos? ¿Qué pasa que te avergüenzas de tus fracasos, por favor? Es como si negaras tus cicatrices, las huellas que dejan las experiencias de la vida, las arrugas. Experiencias vividas, en muchas ocasiones enmarcadas por errores. Entonces,
sea el momento de traer algunas frases. Una que dejó Diógenes, como esta. No hay mayor riqueza que la paz interior. Y entonces pudiera preguntar, si tú tienes paz interior, pero no tienes lo que otros tienen, ¿acaso entonces eres un fracasado o una fracasada? Diógenes creía en el autocontrol, en la importancia de la excelencia personal, en el comportamiento y el rechazo de todo aquello considerado innecesario en la vida. ¿Qué era innecesario? Las posesiones personales y sobre todo el estatus social. Abundaban historias sobre las excentricidades de Diógenes, que vivía como un vagabundo en las calles de las ciudades griegas, expresando su pensamiento. Y lo hacía con bromas, lo hacía con ironía, se reía de la vida, se reía de los demás. Se asegura que era feliz, justo y valiente más que cualquier rey. Y se cuenta incluso que Alejandro el Grande, que ya era rey, lo buscó y lo encontró tumbado alguna vez, recibiendo el sol. Y le preguntó, Diógenes, ¿hay algo que pueda concederte? Y el filósofo respondió, puedes hacerte a un lado y dejar de bloquearme la luz del sol. Para Diógenes, la riqueza, el privilegio y el poder, convencionalmente signos de una vida exitosa, debían ser despreciados en lugar de admirados. Una vida exitosa era una vida virtuosa vivida de acuerdo con la naturaleza. Y ese tipo de vida solo requería las necesidades más básicas. Así que en el caso de Diógenes, en vez de buscar fama y fortuna, la manera de ganarse la vida y costearse un techo y una comida era distinta. Diógenes hizo de las calles su hogar, durmiendo a la intemperie e incluso a veces en un barril. Se esforzaba constantemente por una mayor sencillez y cuentan que alguna vez vio a un niño valiéndose de un trozo de pan para comer lentejas y de sus manos para beber agua y dijo, este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas, y entonces se deshizo de su cuenco, de su cuchara, y lo único que tenía afuera era su bastón y el manto con el que se cubría. Comía lo que la naturaleza o las buenas almas le daban y hacía todas sus necesidades en público sin la más mínima vergüenza. Y todavía algo más. Cuando un día lo reprendieron por masturbarse en el ágora, replicó esto. Dijo, ojalá el hambre se aliviara tan fácilmente con solo frotarse el vientre. Si lo mirara desde la óptica de Friedrich Nietzsche, lo resumo así. Él dijo, lo que no me mata, me hace más fuerte. En mi interpretación, esta frase nietzscheana diría, el fracaso conduce a un mayor éxito a largo plazo, pero solamente para aquellos que lo vuelven a intentar de nuevo. Buen coaching. ¿Qué valor quieres darle a tus fracasos entonces ahora? ¿Qué nuevo nombre podrías darle a esas situaciones en que se te partió la vida? Entre comillas, se te partió la vida en pedazos. ¿Qué quieres llevarte hoy del filósofo Diógenes? Abrazo fuerte para ti. Sí, que celebras las cicatrices de la vida y no las ocultas. Las abrazas y las miras con la belleza y la dignidad que las ven quienes se aman, se quieren y se respetan a pesar de todo.